Muy buenas tardes. Les saluda el ingeniero Cayo Sinche, presidente del Comité de Ciberseguridad. En esta oportunidad, en nuestro programa Ciberseguridad Transformando el País, tenemos el honor de tener al ingeniero Mauricio Freisine Delgado y vamos a hablar de la implementación de un SOC, ¿no? ¿Cómo se debería hacer? El ingeniero Mauricio Freisine él es ingeniero de sistemas e informática, tiene una maestría en tecnología de la información, una maestría en ciberseguridad, maestría en inteligencia artificial, maestría en análisis y visualización de datos, ¿no? Nocivos Big Data. Doctorado en ingeniería de sistemas, miembro del Colegio de Ingenieros también, past presidente de ASIS International, capítulo Perú. Actualmente es el presidente de la Asociación Internacional de Ciberseguridad. Y también él desempeñó como fundador y líder del Centro Nacional de Seguridad Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Actualmente jefe de ciberseguridad ciberseguridad y fraude en la Asociación de Bancos del Perú, ASBAN. Bienvenido, Mauricio. ¿Qué tal? Muchas gracias, Cayo, por la invitación al programa y aquí a disposición para las preguntas del caso. Gracias, Mauricio. A ver, este tema de los centros de operaciones de seguridad, SOC, ¿no? Es un tema muy importante. Yo creo que es fundamental, primero, saber qué cosa es y cuáles son sus principales funcionalidades, ¿no? Y coméntanos de ese punto, Mauricio. Sí, bueno, un centro de operaciones de seguridad, que es lo que traducido al castellano significa SOC, es Security Operations Center, vamos a decir que es un área especializada básicamente en darnos la visibilidad de los incidentes y eventos en principio que tenemos en nuestra organización. O sea, empiezan siendo eventos y después se catalogan algunos de ellos como incidentes, cuando de alguna manera están interfiriendo con la calidad de una comunicación, degradan un servicio, probablemente están atacando para tratar de romper alguna contraseña con un ataque de fuerza bruta, etcétera. Esa es la misión fundamental que tiene un centro de operaciones de seguridad. Y lo más importante es que este centro de operaciones se basa pues en ese triángulo que todos conocemos que es personas, procesos y tecnología. Tiene que tener los tres componentes, es decir, personas entrenadas con capacidades, tecnologías especializadas para que se desarrolle el ambiente del SOC y obviamente los procesos y los procedimientos bien definidos para que de manera conjunta funcionen y nos den esa visibilidad. Para darnos una idea, imagínense ustedes a un gerente de seguridad física de un banco o de una empresa grande o de una empresa minera que no tuviera cámaras de video. ¿Cómo podría ese gerente visibilizar lo que está pasando en el exterior de la mina, dentro de la mina? No tiene visibilidad. Eso es lo que sucede cuando no tenemos un SOC. Es decir, tenemos los servidores y probablemente hay cientos de ataques que no estamos viendo porque no tenemos visibilidad. Entonces, para eso se crea un SOC, para tener visibilidad. Perfecto. Y un poquito de repente ahondando en el tema de sus principales, digamos, funciones, ¿tú cuál crees que es, digamos, la principal función que debería tener un SOC? Y si bien es cierto, no da visibilidad, pero también creo que hay cosas o hay eventos, digamos, ¿no? En los cuales debería estar sí o sí preparado, por ejemplo, un SOC, ¿no? Por ejemplo, en ese aspecto, Mauricio. Sí, ahí tocas un tema que es interesante porque empieza la intersección entre el SOC y el equipo de respuestas ante incidentes, ¿no? Y tú lo has dicho, efectivamente, porque es el SOC va a ver algo, pero muchas veces el SOC tiene incorporado dentro la gestión de la incidencia, es decir, la detecta y la gestiona. Pero en otras oportunidades es otra área separada, que es el equipo CECIR o el equipo de respuestas quien, comunicada la incidencia que recibe del SOC, es quien va a resolver finalmente esta. Pero no debemos dejar de lado de que el SOC no solamente se encarga de la visibilidad, también el SOC tiene la función de ver los análisis de vulnerabilidades. Es decir, constantemente estar evaluando la postura de seguridad desde el punto de vista técnico. Y el SOC también tiene que ayudar a encontrar patrones de ataques. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque típicamente el SOC, ya vamos a hablar de repente más adelante que tiene una herramienta central que se llama SIEM, pero esta herramienta por lo general va a detectar incidencias basadas en reglas. Y si estamos hablando que son reglas,
estamos hablando de ataques que son conocidos. La pregunta es, ¿y qué pasa con los ataques que recién han salido, que no se conocen, que no tienen firma todavía? Esos ataques van a pasar en un SOC que no tenga esa capacidad. Entonces el SOC necesita tener capacidad de ver un incidente por comportamiento. Y típicamente le hemos llamado a esa solución EDR, XDR en los dispositivos finales, ¿no? Que es la capacidad que tiene este agente de ver si en la máquina hay un comportamiento anómalo como tráfico o una conexión que no debe ser o envío de datos a cierta hora. Bueno, esta capacidad, si el SOC no la tiene, no va a poder obviamente detectar incidentes que no están en sus reglas. Y esta es una capacidad importantísima. De acuerdo, concuerdo contigo. Justo Ujú. hablaste también de una herramienta SIEM, ¿no? Que es una herramienta que creo que nos ayuda por lo menos a visualizar, a tener, digamos, las vulnerabilidades más conocidas. ¿Puedes comentarnos más acerca de un SIEM? ¿De qué se Sí, trata? claro que sí. A ver, aquí siempre viene la discusión del open source y de las herramientas licenciadas y quiero aclarar que todo depende de la organización. Es decir, el CIEM es una herramienta que lo que hace es correlacionar. Es decir, vienen los incidentes, se empiezan a mezclar todos, se empiezan a correlacionar y la información es vital aquí. O sea, no solamente son mis incidentes, si yo puedo tener incidentes de otras entidades o información de ciberinteligencia de otras páginas como Virus Total, como, no sé, pues Define IP o Hosted IP, que son páginas especializadas en darte información de IPs maliciosas. Entonces tú correlacionas todo eso y te vas a dar cuenta, ah, acá tengo un incidente, ¿no? Voy a poner un ejemplo. De repente me están haciendo un ataque al puerto 22 y quieren hacer una fuerza bruta y veo una IP de China. ¿Cómo hago para bloquear esa IP? Lo primero que tendría que hacer es ver, extraer de la herramienta si en esa IP y ver en las páginas de abuso si esa IP alguien más la ha reportado. Esa es la correlación. Y a partir de eso yo puedo empezar a hacer un bloqueo. Decía que habían herramientas propietarias y de software libre, dependiendo de la entidad. O sea, yo no vería, por ejemplo, que un banco esté poniendo una herramienta open source, porque obviamente un banco quiere una herramienta que tenga las garantías, que le dé el soporte, que tenga los parches, y por eso te tiene la necesidad de tener una herramienta como de repente QRadar, RCA, o no, que son herramientas de pago y que tienen muy buena performance. Pero no nos olvidemos, Cayo, de la otra realidad, ¿no? Y tú y yo, y tú como presidente del comité, siempre conversamos esto. Sabemos que hay otra realidad que son, por ejemplo, los municipios, ¿no? Las pequeñas empresas, las pymes. Y esas empresas pequeñitas no van a comprar de repente una solución porque no tienen el presupuesto. Y ahí es donde entra el open source. Pero ojo, el open source controlado, porque hay un open source que es comunidad y no deben confundir. El open source community tiene un riesgo muy alto. ¿Cuál es? Como es comunidad, yo, hacker, me uno a la comunidad y yo puedo meter por ahí un backdoor. Entonces hay que tener mucho cuidado de diferenciar un open source que es de comunidad y un open source que, por ejemplo, como Wazoo, que es un 100, pero que directamente tiene el soporte de la empresa. Entonces, diferenciando esto, mira qué interesante es el tema de cómo podemos elegir una herramienta 100, ¿no? Sí, de acuerdo. Muy interesante todo lo que nos comentas. Y dentro, digamos, de estas herramientas y todo eso, yo entiendo también que hay un equipo, ¿no? Un equipo dentro del SOC. ¿Nos puedes comentar de esos equipos, ¿no? Hay roles, equipos. Sí. Ese aspecto podrías ampliarnos también. Efectivamente, ¿no? El SOC ya tiene una serie de puestos funcionales. Yo lo llamo roles y te explico por qué. Porque a veces cuando digo es un puesto, sobre todo en el gobierno, es muy complicado crear un puesto, hasta en empresas privadas. Entonces, en realidad son roles, si mañana más tarde se pueden crear como puestos, pues perfecto. Y empieza, primero viene un montón de eventos, ¿sí? Hay alguien que tiene que decir, este evento para mí es un incidente. Ese es un analista, se le llama analista de nivel uno, porque es el encargado de hacer el triaje. Algo así como el triaje cuando vamos al hospital, el enfermero nos pone la temperatura, nos hace un diagnóstico y te dicen, bueno, si estás enfermo, pasa al médico. De repente dicen, no, no tienes nada. ¿No? Igual, ese analista uno es el que hace el triaje y determina si es un incidente y probablemente él mismo pueda gestionar. Por ejemplo, volviendo al caso de la IP de un ataque de China o de otro país, viene la IP, él detectó que es una IP maliciosa, entonces él qué puede hacer, llama al área de TI o le manda un correo a TI o de repente una mensajería instantánea, sea el medio de comunicación que tenga, y le dice, oye, esta IP nos está atacando, bloqueenla. Y listo. El área de TI procede con el bloqueo.
Pero ¿qué sucede? Que de repente ese analista desborda sus capacidades y conocimiento y pasa a un analista de nivel 2, que ya es un experto, que tiene más conocimiento, que tiene conocimientos forenses. Probablemente él quiera hacer alguna situación forense con el incidente, si es un malware, ¿no? Tratarlo. Y tenemos un analista de nivel 3 que por lo general algunas empresas lo tienen y otras no lo tienen, sino simplemente lo tercerizan. Es decir, el nivel 3 es ya, llamo a Cisco, llamo a Microsoft, llamo a IBM, llamo al propietario de la marca del servidor o del endpoint, ¿no? Que sería el nivel 3. A todo esto, este grupo de analistas lo debe llevar un coordinador o supervisor del SOC, que es el encargado de articular al equipo. Por otro lado, tienes al analista de reglas del 100, que es el experto en tunear el 100, en ponerle reglas, en actualizar las reglas, ¿verdad? Tienes el analista forense, porque el forense está metido dentro de SOC para resolverte los casos forenses cuando se tienen que hacer así. Y también tienes otro grupo de puestos que son básicamente, así como tenemos el Blue Team, que sería el equipo de defensa, que es básicamente SOC, hay un equipo que muy poco se habla de él, que es el equipo, el Yellow Team, que es el equipo amarillo, que es el equipo que define las tecnologías, que tiene que definir las tecnologías que usa el SOC, porque una falla muy común, y dicen, ah, ya, el SOC también que se ponga como parte del área de TI en los mismos servidores, y no es así, porque el SOC es un tema muy delicado y muy confidencial y debe tener una infraestructura de preferencia, no es obligatorio, pero de preferencia separada. Entonces, el 100 es el corazón que articula todo esto en base a estos roles que son los que le dan vida al sistema, ¿no? Ujú. Excelente. Digamos, un SOC bien estructurado, bien organizado, por lo que todo lo que nos comentas, pues es un buen, digamos, punto de visualización y también respuesta, digamos, ante estos ataques, ¿no? Y ahora viene también otra pregunta, ¿no? Si bien es cierto, se requiere un equipo, hay tecnología, también podemos automatizar de alguna manera es un SOC, ¿no? Podemos mejorarlo, digamos, no sé, que de repente se me ocurre a mí con inteligencia artificial, no sé, con algún software especializado. También coméntanos respecto a eso también. Sí, efectivamente, una de las cosas que, por ejemplo, se dan en un SOC es que si tú tienes un conjunto de eventos que van saliendo y alertas, no son pues dos, tres alertas, pueden ser cientos o miles de alertas dependiendo del tamaño de la organización que tú recibas por día. Entonces, tienes que tener probablemente pues 8, 10, 12, 20 analistas ahí en turnos de 8 por 24, porque los ataques nunca paran, que estén visualizando eso y estén tomando acción. Entonces, ¿qué han hecho la mayoría de empresas de CIEM o también se ha hecho a nivel de software libre con herramientas de automatización como por ejemplo Ansible es una de ellas o Ansible? Es básicamente lo que ya conocemos que es repetitivo y que es seguro que debemos tomar una acción, lo automatizamos. Y a esa automatización, en vez de llamarle procedimiento de automatización, le llamamos playbook. Es un playbook. Entonces, vuelvo al caso de la IP de China. Viene la IP de China, ahora el 100 lo detecta, el 100 solito manda con una regla, va a virus total, la verifica, el virus total le contesta si es una IP mala, el 100 a través de la plataforma de automatización que se llama SOAR, es el SOAR el que automatiza. Ansible es una de tantas que hay, pero es una tanta, pero la tecnología es SOAR. Entonces, el SOAR lo que hace es manda ahora una orden al firewall, al tu Palo Alto, a tu checkpoint, al que tengas, al Fortinet, para que bloquee esa IP. Y todo eso se hizo sin que el analista siquiera lo viera. Se le informa al analista, nada más se ha generado un incidente y se ha bloqueado. Y como cereza en el pastel, luego el automatizador te deja este registro en tu plataforma de gestión de incidentes con la solución que ha hecho. Que en este caso podría ser de Hive, por ejemplo, que es una aplicación open source. Todo el ciclo se ha automatizado a través de SOAR. SOAR es la capa que le ponemos a cualquier tecnología para darle un nivel de automatización. Y de esta manera, de repente vas a tener, pues, Cayo, no sé, vamos a poner 1000 incidentes por día, supongamos, y de esos 1000 incidentes, probablemente el 70% se vayan por canales de automatización a través de estos playbooks. Y hay playbooks que son para el tema de tomar acción y también hay playbooks que son para tomar
acción en la detección, o sea, son especializados. Los playbooks están para cualquier fase, digamos, del SOC. Entonces, mira qué interesante que ya el SOC no solamente esté controlado por humanos. Y para complementar lo que tú dijiste, que es bien cierto, si ahora a esto le metes una capa de inteligencia artificial, entonces probablemente ya no estés ante un tema forense, ¿no? Yo en una presentación que hice, y te acuerdas que también estuve por el colegio, hicimos una presentación de inteligencia artificial y veíamos cómo se podían analizar logs, se podían analizar cosas, ¿verdad? Entonces ahora yo le puedo decir al Playbook, oye, mándale esto a la API de ChatGPT para que todo esté conectado de manera automatizada y analízalo y ya no tengo que preguntarle probablemente a virus total, sino el mismo ChatGPT o el GPT a través del API me va a decir malicioso. Y entonces generamos todo un ecosistema robusto de un centro de operaciones de seguridad, ¿no? Sí, excelente. Siempre las tecnologías yo creo que están para ayudarnos, para poder mejorar, digamos, ¿no? Ujú. Nuestras tareas. Ahora también algo que me viene a la mente cuando que estás hablando, hablando ya en términos un poquito más de conceptos, también he leído, por lo menos he escuchado el tema de CyberSOC, ¿no? Estamos hablando de un SOC, ¿no? ¿Qué tanta diferencia o simplemente el nombre nada más de hablar CyberSOC y decir SOC? Tal vez ahí también nos Bueno, puedes ayudar. sí, o sea, particularmente a veces, lo que pasa es que a veces comercialmente usan nombres también. Algunos lo usan comercialmente, otros lo usan bajo el sentido de decir es un cyber SOC porque es un SOC as a service, en realidad, ¿no? Un SOC que tengo en la nube. Lo que pasa es que muchas marcas, fíjate, muchas marcas que han hecho, por ejemplo, te pongo el caso de Wasu mismo, que es una herramienta open source, ahora ha puesto su SOC en la nube como servicio. Entonces, ¿qué hace esto? Te evita la complejidad de que tú estés instalando, tuneando los servidores, que se te cayó un error. No, ahora vas, creas una cuenta, listo. ¿Cuántos activos, cuántas vas a manejar en tu SOC? Defines, ¿no es cierto? Y ya tienes la solución creada. Entonces, ahora incluso tenemos una evolución de esto, que es el MDR. Y al MDR ya te doy todo, te doy procesos, personas y tecnología. O sea, prácticamente te hago una tercerización total, tú no te preocupes, yo te voy a avisar, no, ni siquiera te voy a avisar, te voy a dar un reporte mensual de lo que pasó, pero la idea es que tú no tengas ninguna incidencia. Entonces, el MDR es esa evolución. Entonces, míralo así, ¿no? Como el SOC on-premise, ¿no? El SOC en la nube, el SaaS, y ahora el MDR, que es todo el servicio completo. Y está muy de moda, sobre todo en Europa, este tipo de modelos. Y quizás, si nos ponemos a pensar en el problema de la pequeña y mediana empresa, también sea un mejor modelo para ellos que no tienen pues que meterse con la complejidad de instalar servidores y nada de esto y pueden tener una gestión remota de sus actividades, ¿no? Sí, perfecto, perfecto la aclaración, Mauricio. Ujú. Y como para ir cerrando también, otro punto que es muy importante es la integración en estos SOCs, ¿no? ¿Qué opinas o qué piensas? Los diferentes SOCs o CECIRs también que existen a nivel nacional, tanto en el sector público y privado, ¿no? Que son también puntos muy importantes para fortalecer, digamos, nuestra seguridad, ¿no? Ya a nivel, digamos, de nación o por lo menos del Perú. Sí, mira, justo una de las cosas cuando yo estuve en gobierno en el Centro Nacional de Seguridad Digital que promovíamos era que las empresas nos compartieran sus incidencias. ¿Por qué? Porque el ataque que tú tienes hoy en día, al comunicarlo y yo comunicarle a todo el grupo y hacer esta integración que tú dices efectivamente, lo que hago es bloquear para que un ataque se masifique. Esto, obviamente, como comprenderás, requiere de muchas cosas. Requiere que las empresas primero confíen en darte la información, porque tienen miedo de decir, oye, pero tú vas a decir que me hackearon, ¿no? Yo no veo de repente una empresa minera diciéndole a la PCM me hackearon, porque de repente tienen un miedo natural del tema de la información. Entonces, fíjate que Chile acaba de sacar, ahorita nomás, el 26 de marzo, una nueva ley de ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas. Pero ¿cuál es la novedad de lo que ha hecho Chile? Ha creado primero una autoridad nacional de ciberseguridad.
que es un ente que ya no está politizado, o sea, lo sacaron del ambiente político, muy parecido a como está hoy día el Centro Nacional. El Centro Nacional funciona, pero está dentro de la PCM. La idea es sacarlo, ¿para qué? Para que sea más apolítico y que tenga la capacidad de repente tener recursos propios, ¿viste? Esto lo ha hecho Chile, pero Chile ha hecho una cosa muy interesante, que ha puesto una capacidad que no tiene hoy por hoy la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital de la Presidencia de los Ministros ni el Centro Nacional, no tienen capacidad de qué, de multar. Solamente puede decir, oye, mira, qué pena que no lo hiciste, ¿no? Mandarle una carta a lo más. Chile acaba de poner en su ley multas. O sea, tú me informas un incidente, te multo. Entonces, y son multas altas, ¿sabes? Entonces, esto nos lleva a pensar la importancia de lo que tú dices. Efectivamente, si no compartimos incidentes, no creamos un ecosistema nacional. Y ojo, el ecosistema nacional no es solamente el centro nacional, no es solamente la banca, donde estoy yo, no es solamente el colegio profesional, no estás tú, ni la academia. Es todo junto. No es un componente por cada uno y nos unimos de vez en cuando para conversar. Es un ecosistema en donde el liderazgo lo tiene cada uno en su sector, pero comparte y crean este gran liderazgo de sistema que es la ciberseguridad. Entonces, compartir significa, a mí me pasó esto, no quiero que le pase a ustedes, pero viceversa, ellos también te van a dar información a ti para que a ti no te pase. Si los ciberdelincuentes trabajan de manera organizada, nosotros también debemos trabajar de manera organizada. Y un punto que de repente puede ser, que nos puede dar un buen derrotero de lo que está pasando en el país, es que en los últimos años han aparecido más maestrías en ciberseguridad, más programas de especialización, comités especializados como el que tú lideras, Cayo, y te felicito porque lo estás haciendo muy bien y tiene una gran iniciativa, estás yendo a la fiscalía, te estás reuniendo, y eso se trata de que todos estemos trabajando de manera interconectada para relacionarnos, cambiar información, intercambiar conceptos y sobre todo enterarnos de las modalidades de los ataques, porque de repente a mí en banca me han atacado de una manera y la fiscalía tiene otra manera que he encontrado y así podemos nosotros construir este ecosistema. La palabra será ecosistemas. Eso es. Sí, excelente, perfecto. Sí, pues eso es lo que también nosotros buscamos, ¿no? De integrarnos, de compartir información, ser, digamos, más sólidos en ese aspecto, ¿no? No estar, digamos, cada uno por su lado y como tú dices, también con el temor de decir, uy, me hackearon y mantenerme en silencio y bueno, al final y al cabo, otros más también se afectan, ¿no? Porque al compartir esa Sí. información podemos ayudar a prevenir, digamos, que se afecten, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido bastante claro, ha estado muy, muy bueno lo que nos has comentado, lo que nos has explicado. Más bien, yo también invitaría, ¿no? Ya que el tema de ciberseguridad es tarea de todos, por decirlo algo así, ¿qué mensaje tal vez podrías dar, ¿no? A los jóvenes, estudiantes o personas que también nos ven, ¿no? A través de estas redes sociales, a estudiar estos temas, ¿no? A unirse, digamos, a trabajar por el tema de la seguridad digital, la ciberseguridad, ¿no? ¿Qué mensaje Ujú. nos dirías, Mauricio, como para cerrar ya esta parte? Sí, miren, un mensaje final de dos partes. La primera parte, entiendan bien los conceptos. No es lo mismo seguridad de información que ciberseguridad y que seguridad digital. Son aspectos diferentes. La seguridad de información es todo. La seguridad de la información esté en un contenido digital o esté en un folder, lo protege físicamente. La ciberseguridad está referida a lo que antes llamábamos seguridad informática, ¿no? Es la seguridad de la parte tecnológica, pero con una diferencia con la seguridad informática, que hay capacidad de responder, por eso tiene la respuesta a la incidencia. Y la seguridad digital, no se olviden que involucra la privacidad y la protección de datos personales. Entonces, eso es importantísimo tenerlo como punto de partida. Segundo, problema nacional, y yo diría problema LATAM. ¿Cuál es el problema que tenemos en LATAM? Acá somos todistas y no necesitamos señores todistas, necesitamos especialistas. Es decir, tienes a una persona que de repente dice, voy a estudiar seguridad de información, la ISO 27001. Ok. Voy a hacer mi certificación Ethical Hacking. ¿Ok? Voy a hacer certificación forense. ¿Ok? Pero las tres cosas no tienen que ver una con otra. Parece que sí, porque son de tecnología. Miren, el de seguridad, el de que estudia seguridad de información
Básicamente lo que va a hacer toda su vida, si se especializa, son documentos, Excel, procedimientos y procesos. El hacker tiene que saber de programación, tiene que saber de meterse a los sistemas, tiene que dominar el sistema operativo. Tú no puedes hackear un sistema operativo que primero no dominas. O sea, si tú quieres ir a un ethical hacker y no sabes Linux, al revés y al derecho, no sabes Windows al revés y al derecho, no vas a poder hacer un buen curso de ethical hacking. Igual en forense. Entonces, ¿qué necesitamos? Que se especialicen en una sola cosa. Y esa van a ser ustedes el referente, les aseguro que van a estar sentados en esos espacios hablando sobre eso. Por ejemplo, ¿qué? Especialízate solamente en análisis de malware. Otro, especialízate solamente en hackeo web. Solamente hackeo web. Solamente el web tiene un campo muy amplio. Otra persona, especialízate en hackeo solamente de comunicaciones inalámbricas. Forense, hay gente que se especializa. Una de las cosas que a mí me sorprendió cuando viajé a Israel, habían puestos de analistas forenses y le pregunté a un chico, oye, ¿tú eres especialista en Android o en iOS? Fue mi pregunta, ¿no? Porque yo decía, estarán separados. No, me dice, acá no funciona así. Yo soy de la división Android, Samsung, A5. O sea, la especialización de ellos es por seguridad. El siguiente puesto era el A6, el siguiente puesto era el S4, el siguiente puesto era el iPhone 13, el iPhone 14 y así. Entonces, la especialización, yo digo, no creo que podamos llegar a este nivel nosotros acá en Perú, pero por ejemplo, si alguien puede decirme, yo me estoy especializando en iPhone, Maurice, yo la rompo en iPhone, y entonces de repente Cayo y yo le vamos a decir, oye, ven aquí, damos la cátedra de análisis forense en iPhone. Entonces yo invito a los jóvenes que hagan eso, especialícense en un solo tema. Dos, tres libros bien leídos, bien construidos, más la inteligencia artificial para que les ayude en retroalimentación, y ustedes pueden ser especialistas en un tema que les va a dar demanda y dinero porque es lo que no tenemos hoy en día. Esa sería mi recomendación final, Muchas gracias, Mauricio. Entonces, en esta oportunidad hemos concluido. A mí te agradezco, Mauricio, me el tiempo, la paciencia, también explicarnos los conceptos, todo. Y tal vez tengamos también, como siempre, también invito a otros entrevistados, una segunda parte, ¿no? Para continuar hablando de con estos mucho temas. gusto. Entonces, muchas gracias, muy buenas tardes a todos y nos vemos, ¿no? Gracias. Hasta luego. Gracias, gracias por la invitación.